La elipse, definición y elementos. La elipse se define como el lugar geométrico de todos los puntos del plano cuya suma de distancias de dos puntos fijos es una constante. Estos dos puntos son conocidos como focos, mientras que la constante será representada por 2a. Matemáticamente se representa como la magnitud del segmento de recta del punto F al punto B más la magnitud del segmento de recta del punto F' al punto B es igual a una constante. Esta magnitud del punto F al punto B es A. Esta magnitud del punto F' al punto B es A. Si sumo A más A, eso vale 2A. Ahora, relacionando esta ecuación matemática con un bosquejo geométrico, tendríamos esta figura. Aquí tenemos algunos puntos señalados con cierta notación. Por ejemplo, aquí tenemos el vértice primo, que es menos A,0, es este punto. El vértice BV, de A,0 coordenadas. Tenemos este vértice, que es B, de 0,B coordenadas. El vértice primo, que es B', de coordenadas 0, menos B. Tenemos el centro, vamos a imaginar que el centro está en el origen, 0,0. El foco primo, que tiene coordenadas menos C,0. El foco F, que tiene coordenadas C,0. Y tenemos entonces este triángulo rectángulo que se forma, que tiene el cateto B. Esta distancia del origen al punto B es B minúscula. La distancia que tenemos del origen al foco F es C. Este cateto vale C, por lo tanto, y la distancia que tengo aquí del punto B al punto F es la hipotenusa del triángulo y lo voy a representar con A. Entonces, si nosotros hacemos un dibujo de un segmento de recta que va de F' a B, aquí tenemos de F' al punto B, es el segmento de recta, vamos a tener que se forma o genera un triángulo rectángulo que es simétrico al que tengo aquí en negrito. Entonces, este triángulo rectángulo es simétrico y va a tener las mismas magnitudes en sus lados. Por lo tanto, si yo sumo la distancia del segmento de recta de F' a B, vamos a encontrar que la magnitud es A. Este F' a B es esta distancia representada matemáticamente, es A. Y la distancia de F a B, que es esta, de forma matemática está aquí y vale A. Si sumo A más A nos da 2 veces A. Entonces la distancia de aquí a aquí, de F' a B, es A. Y si le sumo la distancia de F a B, vamos a tener A. Entonces A más A nos da 2A. Continuamos con la, con la definición, pero aquí quiero representar los puntos con otra notación que pueden encontrar en otros libros. Por ejemplo, aquí pues tenemos el centro, el vértice B1, el vértice B2, el foco 1, el foco 2, el vértice V2, el vértice V1. Tenemos un puntito aquí ubicado de coordenadas X, Y. ¿Y a qué voy con esto? Esto es, nada más quiero representar o mencionarles que pueden encontrar diferente notación para los puntos, pero en esencia pues son las mismas coordenadas, ¿sí? Entonces, este bosquejo equivale al anterior o a los anteriores que hemos ocupado. Y se cumple la misma definición. Aquí podemos ver que movimos el punto que tenía inicialmente aquí, lo desplazamos a esta parte. Va a ser el punto de coordenadas X, Y. Chequen que aquí se forma un triángulo, donde lo importante es denotar que la distancia la magnitud de la distancia de F2 al punto P, más la distancia del punto F1 al punto P, va a ser una constante que también va a valer 2A. Esta distancia ya no vale A más A, porque ya son diferentes esas distancias. Pero si yo sumo esta distancia de este segmento de recta más
esta otra distancia nos va a dar 2A. Siempre se va a cumplir eso. Y aquí está, vean la definición. Pero ahora cambié la notación. Ahora es de F1 a P, la magnitud de esa distancia del segmento de recta. Y ahora para el segmento de recta de F2 a P encontramos su magnitud. Y sumadas ambas magnitudes da una constante que vale 2A. Bueno, vamos a retomar el primer dibujo. Y aquí teníamos que la magnitud de F a B más la magnitud de F'B, que son segmentos de recta, nos da la constante que vale 2A. Esta es la ecuación original. Pero ahora, esta ecuación se aplicaba para el primer bosquejo gráfico, donde teníamos los dos triángulos simétricos, ¿no? Pero ahora, miren, si este punto de aquí lo muevo acá, vamos a tener que la distancia de F' a P más la distancia de F a P me debe dar 2A. Similar a la diapositiva anterior. Ahora tenemos este mismo bosquejo gráfico. Vean, la distancia de F' a P y la distancia de F a P. ¿Sí? Si yo sumo esas dos distancias nos va a dar una constante que vale 2A. Entonces esta ecuación 2 es una forma general, ¿sí?, que se adapta a estos cuatro bosquejos gráficos. Ahora, este punto, vean cómo se está desplazando. Primero se pasó este cuadrante, ahora lo vamos a transmitir a A o a mover a este otro cuadrante de este bosquejo gráfico. La distancia de F' a P más la distancia de F a P es una constante y también va a valer 2A. Y la distancia de F' a P y la distancia de F a P también va a ser una constante que vale 2A. Entonces, siempre se va a cumplir esa condición siempre y cuando este lugar geométrico sea una elipse. Vamos a ver ahora los elementos de la elipse. Vamos a empezar con el centro. El centro es el punto donde se interseca el eje menor, que es este, con el eje mayor. Entonces, ese es el centro. Vamos a también a definir el eje menor, que es este, de B1 a B2. Es un segmento de recta que denota al menor eje de simetría formado por la elipse. Equivale a la longitud 2b y es perpendicular al eje mayor, o sea que se forma 90 grados. Este eje que es el menor y este eje que es el eje mayor. También este eje se va a conocer como eje conjugado. Y el semieje menor, o sea la mitad del eje, o sea del centro al punto B1, este es el semieje menor, corresponde a una longitud de B unidades, o también el semieje se puede encontrar del centro al punto B2, ¿sí? Entonces, esta distancia también es B unidades. Aquí se puede sacar con la coordenada en Y. Ahora, el eje mayor, que es este, se define como un segmento de recta formado por el eje mayor de simetría dentro de la elipse. Este eje pasa por los dos focos, aquí se ve, foco 1 y foco 2, y la longitud de todo este eje es 2A. También se conoce como eje transverso y el semieje va a tener longitud A. O sea que del centro al vértice B1 la distancia es A y la distancia de C al vértice 2 es A. Entonces, todo el eje vale 2A y el semieje o la mitad del eje vale A. Ahora, los focos, que son los focos, aquí tengo el foco 2 y el foco 1. Esos dos puntos son fijos en la elipse y nos ayuda junto con la distancia del eje mayor a definir la excentricidad de esta elipse. La excentricidad va a ser un cociente
entre la semidistancia focal y el eje mayor, o más bien, y el semieje mayor. ¿Sí? Ahora, el lado recto es una cuerda o un segmento de recta, en este caso va de R2 a L2, y te voy a tener otra cuerda que va de R1 a L1, o sea, tenemos dos lados rectos, ya que la elipse es simétrica. Y cada uno de estos lados rectos se define como un segmento de recta perpendicular al eje mayor que pasa por un foco y sus extremos, o sea, estos dos puntos, se intersecan con la elipse. Los vértices son estos dos puntos, B1 y B2, son puntos de intersección. En este caso, se intersecta la elipse con el eje mayor de la elipse y en este caso vamos a tener otros dos vértices, que son los vértices menores, que son B1 y B2. Este punto de aquí, ¿sí?, también cumple con esa definición. Este punto de aquí es la intersección del eje menor con la elipse. Aquí también se intersecta el eje menor con este punto de la elipse. Aquí tengo de forma matemática las distancias del eje focal, que es 2 veces c, es la distancia entre dos focos. El eje mayor va a ser la distancia entre los dos vértices, que es 2a. El eje menor es la distancia entre los dos vértices B1 y B2. Así que es 2b. Aquí los tenemos. El lado recto ya lo acabo de definir. Son estas dos rectas. Es la cuerda que pasa por uno de sus focos y que es perpendicular al eje mayor. Aquí está el eje mayor. Se forman 90 grados entre esta recta y el eje mayor y lo mismo pasa acá. Los semiejes son la mitad de los ejes. Entonces tenemos la longitud del semieje focal, la longitud del semieje mayor y la longitud del semieje menor. Aquí están las fórmulas matemáticas. Aquí podemos ver la distancia del centro al foco 1 es igual a la distancia del centro al foco 2. El centro al foco 1 vale c unidades, que es igual a la distancia del centro al foco 2, que son c unidades. Lo mismo pasa para el semieje mayor. La distancia del centro al vértice V1 es A. Aquí está, esta distancia es A. Y la distancia de C a B2 también es A. La distancia del centro a B2 es A. La longitud del semieje menor es la distancia de C al vértice menor B1, que es este, del centro al vértice B1, eso es B, y eso va a ser igual a la distancia del centro al vértice B2, que también vale B. Aquí está. Y finalmente, la bibliografía recomendable para que ustedes estudien es Lehmann, Geometría Analítica, editorial IMUSA en el 2005.